El análisis de redundancias o RDA es una extensión del análisis de componentes principales, en donde una matriz respuesta, por lo general de composición de especies en diferentes muestras, es explicada por medio de una serie de predictores o variables ambientales que representan, por lo general, gradientes ambientales cortos, en los que se quiere ver cómo cambian o no las diferentes especies. Por lo general, lo que se va a hacer es una ordenación por medio de un PCA o un análisis de coordenadas principales de la matriz respuesta. Y estos ejes que representan una reducción de esa matriz es a los cuales se les hace la asociación con los ejes ambientales. De esta forma se crea un modelo en el cual se puede probar la hipótesis de si estos ejes explican de manera significativa o no a dicha matriz. Y también se puede hacer una representación, igual como en un PCA, por medio de una ordenación en la cual las listas de especies con sus abundancias en cada muestra es representada como objetos y las diferentes variables ambientales son representadas como vectores que nos indican la dirección en que incrementa o no el gradiente y si es un gradiente de cambio abrupto o de cambio gradual, entre más larga sea la distancia del vector. Lo mismo ocurre con las especies que pueden ser representadas como vectores. De esta manera, reduciendo la complejidad del sistema para poder dar una interpretación de las tendencias principales que en él se dan. En esto se supone que todas las respuestas que tenemos son de forma lineal. En la parte gráfica, para ver la posición de las muestras respecto a los gradientes ambientales, similar con otras técnicas de ordenación, se hace de manera perpendicular al vector. Y la punta de la flecha del vector lo que nos indica es la zona hacia donde incrementa dicha variable ambiental. De esta manera se pueden ordenar las muestras respecto a cada uno de los gradientes ambientales que tenemos en el análisis y que son significativos. El ángulo entre los vectores es una relación de la correlación que hay entre ellos, lo mismo que aplica para las especies. Una de las mayores ventajas que tiene un RDA es que podemos tener probabilidades asociadas que nos indican cuánto se está explicando del gradiente ambiental, por lo cual a este tipo de análisis se les llama constreñidos, donde estamos buscando que estas variables ambientales nos expliquen la respuesta y por lo cual hay una medición que se llama la inercia que buscamos sea en su mayor contribución por las variables que están dentro del modelo. Y así, la varianza que no es explicada por este modelo esperamos que sea menor. Sin embargo, el modelo puede correrse con las variables que se hayan medido y ver cuánto de esa varianza es explicada por dichas variables. Puede partirse de una lista larga de vectores y estos pueden ser reducidos por medio de ajuste, simplificando el modelo para retener solo los que sean necesarios, posean una significancia o bien brinden un mejor R cuadrado ajustado que nos explique esa matriz respuesta. Finalmente, el modelo reducido debe probarse si es significativo, por lo cual se suele hacer por medio de una prueba de ANOVA. Y uno de los cuidados principales que se debe tener es que no exista colinealidad entre los predictores, para lo cual se usa un índice de inflación de la varianza que debe ser menor de 10 para cada uno de los predictores. Entonces, para realizar un análisis de redundancias en el programa RStudio, vamos a correr un ejemplo con varios matrices. Para esto utilizamos lo que sería la librería Vegan, que es la que tiene principalmente los comandos para estadísticas multivariables. Y entre los datos ambientales que podemos meter son tanto indicadores como también podemos ingresar otros tipos de datos, por ejemplo, coordenadas geográficas o descripciones cualitativas del medio que podamos asociar. Eso podría estar en una sola matriz o estar dividido en varias matrices, que es como va a ser este ejemplo. Primero voy a cargar aquí una matriz que son las etiquetas de las diferentes muestras. Estos son diferentes playas en las costas de Costa Rica, tanto en la Caribe como en el Pacífico. Y habían niveles de la playa, desde el punto donde estaba más cerca al mar hasta el punto donde estaba más cerca a la vegetación, que sería el valor que está con
número 5, mientras que más cerca del mar es el nivel de marea baja con 1. Aquí está la lista de los diferentes sitios, que en este caso eran 140 muestras. Se le da attach al documento. Vamos a cargar otro que son las coordenadas geográficas de cada una de esas playas. Entonces aquí tenemos la posición geográfica en grados decimales. Este otro archivo, Sandy Intertidal, lo que muestra acá es los niveles del intermareal, como estaba en el otro archivo, aquí del 1 al 5, donde 1 es más cerca del nivel de marea baja y 5 más cerca de la vegetación terrestre. Y aquí está lo mismo expresado en este caso como variables del tipo DUMI. También está el ancho del intermareal y la pendiente de la playa, que nos van a servir como predictores tal vez para lo que es la fauna que ahí vive. En el caso de ecología terrestre también podemos tener la pendiente, por ejemplo, en algún terreno que nos explique plantas, o podemos tener diferentes estratos en el bosque donde pueden estar ubicadas las plantas. Entonces, ese es el tipo de variable que uno podría también meter en este tipo de análisis aplicado a diferentes sistemas. Y esa era básicamente también como un ejemplo de algunas variables que pueden ser factores, no necesariamente predictores continuos. Esta otra de que se llama Sandy EMP es variables ya ambientales cuantitativas. Aquí le damos que los títulos son verdaderos y está, por ejemplo, la salinidad, la materia orgánica total que hay en el sedimento, que es muchas veces utilizable como alimento para ciertos de los organismos, los carbonatos que está en el sedimento y después tipos de arenas según su tamaño de grano y unas variables de el sedimento que nos indican espacios entre los granos donde los animales podrían tener hábitat. Y aquí voy a meter otra matriz más que es de variables cualitativas sobre si la zona es protegida, un área marina protegida o no, con unos y ceros, y el nivel de urbanización presente en la playa, que también está marcado como una variable ordinal que va de 0 a 3, donde 3 era mayor urbanización y 0 una zona más pristina. Entonces también ese es otro tipo de variable que se puede meter, variables del tipo cualitativas. Esas serían las variables predictoras que vamos a ingresar en el análisis de redundancia y ocupamos las variables respuestas que en este caso, que es un ejemplo de ecología, son número de individuos por especie según la muestra, que en este ejemplo se llama Sandy biota o especies de la playa. Y acá está, simplemente tenemos para cada especie su nombre y su dato de abundancia en cada celda. Podemos darle aquí attach y hacerle un summary. Y aquí nos presenta el promedio de individuos que tienen las diferentes especies, que por lo general en este ejemplo son abundancias muy bajas. Una vez tenemos cargados los datos, lo siguiente es hacer una estandarización de los datos biológicos, que lo podemos hacer con el comando decostand. Llamamos la matriz de biológica, Sandibiota, y le decimos el método. Hay varios métodos. Aquí vamos a llamar uno que se llama Hellinger, que es un tipo de transformación que nos permite poderle aplicar después a los datos una distancia euclidiana, que es en la que se basa el RDA, sin que los datos tengan otros problemas asociados a las bajas abundancias de algunas especies y altas de otras a lo largo del gradiente. Esto lo vamos a utilizar después. Y lo otro que se puede hacer para los datos de coordenadas geográficas podría ser meter las coordenadas tal cual, pero muchas veces cuando se tienen muchos sitios y no se puede como diferenciar un sitio sea más importante que otro en el análisis o no queremos tener tanta variación, lo que podemos hacer es utilizar un método que se llama PCNM, que tiene que ver con coordenadas principales de una matriz de vecindario. Y esto lo que nos va a crear son componentes principales y estos componentes podemos asociarlos a los datos, de manera que nos indican ciertos gradientes geográficos que podríamos usar para interpretación. Por ejemplo, aquí vamos a graficar las coordenadas tal cual que tenemos la matriz Sandy XY. Aquí vemos la dispersión de las muestras a lo largo de sus coordenadas geográficas. Y entonces podemos hacer la distancia euclidiana de estas coordenadas
que podemos llamarle al objeto sandy.pcnm por la técnica que estamos usando. Y entonces hacemos un data frame de los scores, la técnica PCNM a distancia entre los puntos y nada más aquí ya llamamos las coordenadas geográficas que tenemos de nuestros datos. Y vamos a graficar los primeros 6 componentes espaciales que nos dan estas coordenadas, que nos pueden indicar gradientes de separación espacial. Vamos a ponerles un color que vaya del rojo al azul y llamamos este comando color ram palette y abrimos el vector de colores y le decimos azul a rojo. Y con el comando palette le podemos decir la cantidad de tonos que va a tener. Podemos ponerle 10. Vamos a graficar el primero. Le decimos longitud, latitud, que era como estaba en el archivo. En los puntos que sean en 16 para que salgan rellenos. Y le damos aquí que el color esté cortado según el componente del objeto sandy.pcnm que hicimos. Abrimos 2 corchetes, que sea el componente 1, primer componente de ese análisis. Le decimos los quiebres, bricks, igual a 10. Y nada más le ponemos acá las etiquetas, 1.5. Y para los ejes, 1.3. Y las letras que sean de ese tamaño, en 2. Entonces acá vamos a ver la distribución de puntos y este primer componente lo que nos separa acá es básicamente varias de los sitios que están más al norte de los que están más hacia el sur. Y vamos a hacer lo mismo para los siguientes ejes. Aquí vamos a pegar los mismos comandos y simplemente lo que cambié fue el eje que vamos a graficar, el componente 2, el 3 hasta el 6. Y por ejemplo, acá lo que nos indica son como gradientes. En este nos separa solamente este punto del resto de muestras con mayor diferencia. Este es un poco más las muestras del lado sur hacia el oeste, separadas del resto. En esta solo separa las más del sur. Aquí nos indica un gradiente en el lado este, igual que acá, nos indica un gradiente. Entonces, al asociar estos ejes contra las variables biológicas, depende el caso del estudio ecológico que estemos haciendo, estos gradientes tal vez son más fáciles de explicar para ver patrones de distribución de la fauna, porque vamos a tener especies que tal vez están más asociadas a valores altos de este componente o a valores bajos de otro componente y podemos entonces con el mapa ver hacia qué puntos geográficos fue donde fueron más abundantes, en lugar de tener un montón de vectores para cada sitio o solamente tener un vector de latitud y un vector de longitud que no nos indicaría mucho. Entonces, esa es la idea de meter estas variables de esta manera. Ya lo que sería el análisis en sí, vamos a hacer una matriz de todos los predictores, que yo los tenía separados, pero uno podría tener una sola matriz y así al final es como el análisis lo requiere. Entonces, para unirlas, nada más hacemos un vector con todas las variables. Y aquí vamos a incluir lo que serían las variables espaciales que acabamos de crear, los 6 componentes principales. Aquí podemos ver esa matriz y aquí están todas las variables de las diferentes matrices, todas unidas en una sola. Entonces lo inicial es hacer un modelo sin los predictores, que le vamos a llamar RDA nulo. Vamos a meter los datos transformados que les habíamos puesto fauna por el comando decostant y le decimos que fauna está en función de la varianza sin predictores, aunque metemos la matriz acá para después poder correr otro análisis en que lo comparemos con otro modelo, pero no los está tomando en cuenta. Si llamamos el modelo acá, vamos a ver que nos dice la inercia total y la inercia que no está siendo explicada por predictores, que en este caso pues sería toda, porque no metimos ningún predictor. Y los componentes. Lo siguiente es crear un modelo saturado, que sería el que contiene todos los predictores. Y llamamos la misma fauna, le ponemos que está en función, pero ahora ponemos un punto y coma separados y llamamos los predictores. Y entonces de esta manera el modelo va a agarrar todos esos predictores para intentar explicar la matriz de fauna. Y si llamamos el modelo, aquí vamos a tener la fórmula del RDA que hizo. Entonces la fauna está en función de y los diferentes predictores que tenemos para
para esto y nos dice que el modelo constreñido, o sea, el que intenta explicar la fauna por los predictores, la inercia es este valor y la inercia que no se explicó por los predictores es este otro valor. Si lo vemos en proporción, nos dice que el modelo está explicando un 33% de la varianza y que hay un 67% que no puede ser explicado por esa lista de predictores. Aquí también nos indica que encontró cierta colinealidad en los predictores, que algunos eran redundantes, entonces intentó corregirlo un poco por ahí. Y ya después nos pone aquí los valores de los ejes. Pese a que tal vez estos predictores no explican todo, igual podemos usarlos para decir cuánto de ese sistema biológico es explicado por estas variables. Y también ahora lo que sería es dejar de verdad los que sirven para predecir un poco los datos. Entonces podemos hacer lo que sería un modelo simplificado. Y acá para esto podemos usar el comando ordi r2 step. Este comando va a buscar los predictores de manera que el r cuadrado ajustado se maximice en el modelo. Hay otro que se llama solamente ordi step, que lo que va haciendo es quitando y poniendo predictores y lo que va midiendo es el valor de la probabilidad junto con el AICEP para encontrar el modelo de mejor ajuste. Pero en este lo que buscamos también es que el R que nos explica, el R cuadrado, sea el mayor posible, aún así reduciendo el modelo. Entonces metemos primero el modelo nulo, ponemos scope y metemos la fórmula, que en este caso sería el RDA saturado, que tiene todos los predictores. Y entonces lo que va a empezar es a buscar entre esos predictores cuáles permanecen en el modelo. Y le damos unas permutaciones para que vaya haciendo esto y le podemos poner 200. Y ahí esto va a correr, va a ir empezando a probar cuál es el mejor modelo. Si le llamamos aquí con RDA simplificado, nos va a tirar el modelo que encontró como el mejor con la fórmula. Fauna está en función de los granos finos más el componente espacial 5 más esta medición de los espacios entre los granos más el nivel de la marea, el promedio del tamaño del grano, el componente espacial 1, el 2, el ancho del intermareal, componente espacial 4, la salinidad y esto también la curtosis, que es una medición de la compactación del grano del sedimento. Entonces esta es nuestra fórmula ya resumida, más simplificada. Y aquí ya nos deja la inercia que es probada por los componentes que realmente son necesarios mantener en el modelo. Y esa en proporción, el modelo lo que explica es un 24% de los datos. Quiere decir que en este caso, pues hay muchas variables que no fueron medidas, tal vez cosas más de competencia entre especies o ciclos de reproducción de las especies o patrones temporales que no están siendo captados durante este muestreo. Pero el ambiente espacial donde se ubicaban los organismos y las características ambientales de esas playas explican un 24% de la variación de los datos. Y lo otro es ver si nuestro modelo es significativo, de RDA simplificado. Y eso lo podemos ver con una ANOVA. Entonces nos da una significancia, lo cual nos indica que los patrones que vemos los podemos interpretar de esa manera, siempre tomando en cuenta que la varianza que explican no es muy alta en este ejemplo. Y del modelo simplificado vamos a verificar la no colinealidad. Para eso usamos el comando bif.cca y le damos rda.simplificado. Y los valores tienen que estar por debajo de 10 para los diferentes predictores, que en este caso se cumple de manera bastante buena. Entonces sabemos que el modelo no cae en problemas de colinealidad. Si hacemos un summary del modelo simplificado, nos va a tirar todas las coordenadas para las diferentes muestras y variables que teníamos en el modelo. Pero lo mejor es graficarlo. Y aquí vamos a usar escala tipo 2. Vamos a decir que nos ponga unos colores de los vectores de colores verdes y azul para algunos objetos que vamos a presentar y le decimos plot del modelo RDA simplificado. Aquí vamos a meter el factor de las etiquetas de las muestras que estaban divididas entre las costas Pacífico y Caribe para que se vea más claro en el gráfico con estos comandos y los agregamos como puntos. Y de esta manera podemos ver hacia qué regiones fue más importante ciertas variables. En este ejemplo, las muestras del Pacífico se dividen en dos grupos y se separan bastante de las muestras del Caribe. Entonces tendríamos dos
o 3 grupos, por así decir, de playas, dependiendo de su fauna, explicadas por estos predictores ambientales. Si uno tiene la identidad, pues, de las playas, puede buscar entonces en cuál influyó de manera positiva o negativa cierta variable de los predictores significativos. Y después también se puede graficar de nuevo el modelo, pero esta vez podemos ponerle texto para que nos muestre las especies. Aquí le ponemos texto del modelo simplificado que nos muestre las especies. Igual se podría poner que nos muestre las muestras y entonces que nos haga el gráfico con estas especies y podemos ver la posición en que salen. En este caso eran bastantes, pero algunas sobresalen del resto. Y si lo asociamos con el otro gráfico, podemos ver la dirección, dependiendo del eje, en que esas especies se mostraron con mayor abundancia y asociarlo de esta manera a los predictores o bien a los sitios, como por ejemplo los componentes espaciales. Podemos ver si unas especies están más asociadas a valores altos de algún componente y vamos a entonces de esa manera poder regresar al mapa y ver qué especies tenían mayor abundancia en cada punto. En un ejemplo con menos cantidad de especies se podrían poner los dos gráficos juntos, tanto para mostrar los vectores ambientales como los vectores de las especies, y de esta manera compaginada ver hacia dónde ciertas especies aumentaron y hacia qué sitios o muestras estaban sus picos de abundancia y respecto a qué gradiente ambiental de los significativos. Aparte de la interpretación gráfica, que también podría ser parecida a un modelo tipo correspondencias canónicas, lo importante acá es que esto nos sirve para gradientes ambientales cortos, donde tenemos datos cuantitativos y además que podemos probar la significancia de los gradientes. De esta manera podríamos tener hipótesis a priori de cómo se va a comportar un sistema y por medio del modelo RDA confirmar o no que está respondiendo a esos gradientes ambientales. Entonces, de ahí la relevancia de probar diferentes modelos para ver cuál es el que mejor ajusta para los datos. Y conforme a la varianza que nos explican, que lo determinamos por el análisis de la inercia, podríamos ver si hace falta incluir nuevas variables para predicción en el modelo y lograr cada vez tener una mejor explicación del sistema.